7 días radio, cero estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. América, pero en la voz de Luis Miguel, fue el tema que escogió nuestro invitado de hoy para empezar el programa de Cero Estrés. Don Randall Zúñiga, director del organismo de investigación judicial. Don Randall, un placer tenerlo por acá. Vamos a hablar largo y tendido de muchas cosas que la mayoría de la gente no sabe del jerarca de la Policía Judicial, pero primero, luego de agradecerle una vez más su presencia acá, ¿por qué este tema? ¿Le gusta el artista, el tema, el género? ¿Le trae algún recuerdo? Cuénteme. Bueno, muy buenos días, don Rodolfo. Muchas gracias por invitarme el día de hoy aquí a estar. En realidad, pues yo siempre he sido un gran fan de Luis Miguel. Evidentemente la versión de Nino Bravo es muchísimo mejor que esta, pero a mí como he sido gran seguidor de Luis Miguel desde que era muy joven, te puedo decir que tenía yo 10, 12 años, me gustó siempre la música de este cantante, y máxime que ahora viene al país, pues pensé que era bueno iniciar con un motivo, digamos, especial para Costa Rica, y qué más que América, ¿verdad? Que habla tan bonita la letra de todo lo que es el continente como tal, y evidentemente Costa Rica. ¿Ha ido a ver a Luis Miguel en otra oportunidad? ¿Varias veces? Claro, vea, yo fui hasta, es más, cuando estuvo la gira Arias, Luis Miguel la inició aquí en Costa Rica, en el estadio Morera Soto. Ajá, muy bien. Es que estábamos por ahí los dos, seguro. y la terminó en el Bob Knight Center en Miami. Y yo casualmente para esa época estaba en Miami, entonces pude ir a verlo también, el cierre. Entonces las dos. Es un fanático de Luis No, Miguel. yo casualmente estaba ahí. Y pero todas las que he venido aquí a Costa Rica, exceptuando la última, cuando estuvo la serie que fue una locura, ¿verdad? Ajá. No pude conseguir entradas para ese. En conseguí las entradas, no las que yo quería, pero había que conseguir alguna, porque ya no había casi espacio o posibilidad de conseguir, ¿verdad? Pero, pero sí va. No, sí. Sí Era va. algo que fijo. No, va a ser un llenazo. Sí. ¿A qué cree usted que se debe que Luis Miguel, que uno pensaría los cantantes de la época de Luis Miguel ya todos son historia, pero el hombre sigue llenando estadios? ¿Por qué será? La calidad que tiene vocal, ¿verdad? Bastante buena. Él ha logrado trascender entre generaciones y no ha vendido su forma de cantar, ¿verdad? O sea, no se ha vendido a producciones nuevas como reggaetón o cosas así por el estilo, que es lo que está de moda. Él se ha mantenido, y yo creería que lo de la serie también ayudó mucho, ¿verdad? Que era la serie más importante, era unos 3, 4 años, y en medio de la pandemia. Entonces se conjuntaron varias cosas ahí importantes que le dio bastante auge a Luis Miguel en su momento. Usted vio la serie, obviamente. Sí, claro que sí. Sí, yo creo que todo el mundo la vio y toca aspectos que yo no me imaginaba. ¿Habrá alguno que otro que tal vez, quién sabe si será tan cierto? Sí. Hay una escena donde se estrella, no sé si recuerda, con un carro y una muchacha y un amigo en el sí. En el agua. Fue. En el agua. Me parece que ha habido un poco de controversia con respecto a esa escena. Pero sí, fue todo un éxito. Don Randall, muchas gracias por estar con nosotros aquí en 7 días radio. Hoy no vamos a hablar de crimen organizado, no vamos a hablar de la cotidianidad que normalmente le toca a usted, digamos, abarcar. No es que no sea importante, por supuesto que es importantísimo. De eso se ha hablado mucho y se hablará también muchísimo en el futuro. Pero vamos a hacer un impasse para conversar acerca de Randall Zúñiga. Yo he estado en la oficina de don Randall, me parece 2 ocasiones, y siempre que llego me llaman la atención 3 cosas. Un montón de cosas que tienen que ver con la pesca o artes de pesca. Inclusive tiene una plaquita que dice Capitán Zúñiga, ¿verdad? En el escritorio. Fotos de todas las partes del mundo, pero los lugares más exóticos, me parece a mí. Y la última vez que estuve vi algo en alemán, en alguna de las repisas, me pareció, no sé si era un librito o algo. Oiga, usted es una caja de sorpresas. Empecemos hablando de que usted es de Punta Arenas, ¿es así? Sí, yo nací en Punta Arenas, ahí me crié, toda mi infancia la viví en el barrio El Carmen de Punta Arenas, muy gratos recuerdos. Estudié en la escuela El Carmen de Punta Arenas,
siendo muy pequeñito me querían pasar de nivel, me pasaron creo que yo no hice el kinder, me pasaron a primero y me querían pasar a segundo. Yo ya para ese entonces sabía leer, escribir, de todas esas cosillas, pero... Antes de llegar a la escuela, antes de ¿quién llegar, le enseñó? Mi tía, ella es maestra, entonces siempre me ayudó mi tía Mabel, y nosotros vivíamos como a la par, teníamos yo vivía al puro frente del ferry, ya no vivo ahí, y teníamos una sodita que la administraba mi abuela y mi abuelo. Entonces mi papá se dedicaba a exportar peces marinos, mi mamá después, primero era ama de casa y después se dedicó a también dar clases, ella estudió y finalmente fue profesora, y mi tía, que vivía a la pura par, lo que nos separaba es un corredor común, era también profesora de la Escuela del Carmen, o sea, es maestra de la Escuela del Carmen. Entonces ella siempre nos enseñó mucho, a mí me gustaba mucho leer, yo leía siempre de todo, o sea, a mí me encantaba devorar todos los libros, y bueno, eso seguramente me ayudó. Y pasé entonces a primer grado, nunca hice el kinder, y me querían pasar de inmediato a segundo grado, pero gracias a Dios no lo hicieron, porque vieras qué cambio más importante es tener menos edad en un grupo con mayor edad. Entonces uno era un poquillo más lento, digamos, en agarrar todas las cosas que los demás chiquillos sí ya lo comentaban. Tenía más barrio, más callo, por así decirlo. Pero bueno, yo la verdad que mi infancia la pasé ahí en el barrio del Carmen. Jugando bola ahí en el barrio. Ah, totalmente, siempre. A mí me encantaba jugar, todos los deportes me encantaban. Más bien, yo en ese entonces había un producto del Tosti, que era el Lagartito Tosti, ¿verdad? Yo era como el Lagartito Tosti, me encantaba todos los deportes que habían. Tosti deportista. Y entonces, ya cuando terminó la escuela, decido irme al Colegio Técnico Profesional de Punta Arenas, que queda en El Roble. Ahí hice todo el colegio, y estando ahí, pues me gané una beca para ir a estudiar en el extranjero. Estudié en Orlando, Florida, durante un año. Ahí saqué el colegio de bachillerato de colegio, me lo dieron ahí. Lo tuve que acreditar aquí en Costa Rica. Y yo tuve una cosa interesante. A nosotros cuando nos tocaba hacer las pruebas de sexto en la escuela, le tocó al año siguiente, no las hice yo. Cuando en tercero de colegio hacen las pruebas también estas que hacen ahorita, no me acuerdo cómo se llama, le tocaba al grupo siguiente, no las hice yo. Y cuando me tocaba hacer el bachillerato, pues como obtuve el bachillerato estadounidense, entonces no lo hice acá. Y bueno, después me pasó la factura cuando entré a la universidad con unas materias ahí en matemática, pero son cosas, situaciones que se dieron, y al final pues también me pasa una factura en la actualidad. Cada vez que yo quiero entrar a una universidad, que ya he entrado a varias, me toman como estudiante extranjero, no me toman como estudiante nacional. Entonces, por eso les digo, son decisiones que suceden en el momento, pero que uno las ve muy bien y después me pasa la factura. Ahora bien, pero me imagino que aprendió bastante inglés en ese año que estuvo en Orlando. Totalmente, yo no hablaba inglés, no era ni bilingüe, ni trilingüe, ni nada. Cuando salió de Costa Rica para allá no hablaba nada. No. Ni siquiera un cursito chiquitito, le hicieron aquí como para medio. No, mi papá habla inglés, él habla alemán también. Entonces, él también fue un estudiante que se ganó una beca con AFS, American Field Service. Y bueno, la verdad que fui para allá, y entonces los primeros 3 meses fueron un poquito duros en Estados Unidos, porque yo más o menos entendía, pero no podía hablar. Ya a partir de los 3 meses empecé a hablar un poquito, a desenvolverme. Y a partir de los 6 meses, ahora sí fue como un lapso entre los 6 y los 11 meses y medio, fue un lapso como para mejorar el idioma. Entonces, ¿no se relacionaba con latinos? Vieras que en ese entonces no había tantos latinos. No había tanto. En el 92, 93, siempre había un latino, pero generalmente era... Ese era usted, el que estaba... Yo el latino costarricense normal, ¿verdad? Pero siempre había un puertorriqueño, por ejemplo, y no era tanto como ahorita. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad el año pasado de volver al colegio donde me gradué, 30 años después, y sí vi la diferencia, la gran cantidad de latinos que hay. ¿Cómo se llama el colegio? William R. Boone High School en Orlando, Florida. Ah, ok. Un año estuvo ahí, el último año el senior year. Ajá. Ok. Entonces, volvamos un momento a Punta Arenas. De niño jugaba de todo lo que se jugaba ahí. Bueno, fútbol no puede faltar, en la playa, me imagino. Me dijo usted un día que conversábamos en la oficina que también en alguna medida pues pescó, pero no como en un barco, sino ahí en el muelle, algo muy tradicional de los niños ahí. Te voy a contar un par de anécdotas, vamos a ver. En el 86 el Municipal Punta Arenas queda campeón, o sea, de primera división, pero también queda campeón en promesas, quedó campeón en cuarta división, quedó subcampeón en quinta división y quedó campeón en sexta división. Yo era parte de ese equipo de personas que estábamos en sexta división de las por así decir, de la filial del Municipal Punta Arenas. ¿Qué edad tenía? Yo tenía, vamos a ver, tenía 10 años entonces.
en ese entonces, en el 86. Entonces, Cuando Punta Arenas era bravo en cuando fútbol. Punta Arenas era muy bueno, muy bueno. O sea, yo iba, Fue campeón para esos claro, años. claro, ¿no? yo en el 86 fue que quedó campeón. Y yo siempre iba al estadio con mi papá, con mi abuelo. Nos sentábamos siempre ahí donde estaba la batucada, o sea, como más o menos de donde estaba Nayansi, como unas 3 gradas hacia abajo, ¿verdad? Ujú. Entonces, siempre viví mucho el fútbol. Era de los primeros que cuando hacían invasión de cancha de chiquillo me tiraba a la cancha de Lito Pérez, ¿verdad? Que me gustaba mucho esa situación. Pero bueno, son anécdotas que a uno le quedan bastante importantes. ¿De qué jugaba? Yo jugaba de portero. Toda la vida jugó de portero. Inicié como delantero, no di pie en bola, me pasaron a volante, tampoco di pie en bola, después a defensa, más o menos bien, pero donde me gustó más al final fue de portero. Claro, la posición más injusta, porque un delantero la bota, la Sí, gente lo vacila sí. 10 segundos y ya. Al portero se le va la bola entre las piernas Sí, es fatal. y eso es... Y eso le pasa a todo portero. No hay portero que no se escape de eso. A todo portero le pasa. Entonces, ¿practicó fútbol en esa división? Ajá, ahí. Y Ajá. después cuando estuve en Orlando, Florida, también ahí practiqué fútbol, evidentemente. Era de los mejorcitos, hasta ¿cómo se llama? De campo. Podía jugar y no me iba tan mal. Ahí estaba en desarrollo, pero siempre yo veía ese potencial de los estadounidenses porque ellos hacían mucho énfasis en lo que era la parte táctica Ajá. y también en la técnica, que no somos tan especialistas. No éramos tan especialistas hace 30 años acá y eran muy fuertes en atletismo. Ellos eran muy buenos en eso. De hecho, le voy a comentar, de historias que se entrelazan. Había un jugador jamaiquino en nuestro equipo de fútbol de Estados Unidos que se llama James Beckford. James Beckford al final ganó la medalla de plata en los Juegos de Atlanta 90 en salto largo, creo que era. Y quien le ganó el oro fue en ese momento Carl Lewis, ¿verdad? Que Carl Lewis era toda una eminencia en ese entonces. Le hicieron una plaquita, James, y todo en el colegio y toda la cuestión, pero el equipo de nosotros era muy competitivo. Había un jugador de fútbol americano que era muy bueno para patear el balón. Entonces él hacía los tiros libres, por ejemplo, ¿verdad? Entonces al final se conjuntó un equipo bonito. Ganamos la conferencia de Metro, que es como decir la conferencia del centro de la Florida. Y bueno, eso fue lo que jugué en ese momento. Después, a mí me gusta mucho la natación, siempre me ha gustado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí jugué waterpolo. Y aparte de eso, en waterpolo, pues también natación ahí en Estados Unidos. Eso fue lo que me gustaba mucho por allá. Usted hacía buceo, me dijo. ¿Eh? Sí, también. Mi papá, yo le comentaba que él trabajaba, era el biólogo marino y él trabajaba exportando peces de colores hacia diferentes países. Exportaba a Estados Unidos, a Hong Kong, a diferentes lugares. Y el buceo se hacía en ese momento, hace 35 años tal vez, o 30 años más bien. Se hacía, no, más todavía mucho más. Se hacía por medio de compresor. El compresor es básicamente un buceo que se hace encima de la lancha ponen como un motor, por así decirlo, Ajá. que tira aire y ese aire se suministra a través de una manguera larga y fina que va hacia la boquilla del buzo y entonces él puede respirar a través de eso. No como ahora, digamos, que se utilizan tanques que combinan oxígeno y nitrógeno, sino que en ese momento era así por medio de eso. Entonces se tenían que capturar los peces marinos, generalmente eran Playas del Coco, en Coajiniquil, inclusive aquí en Herradura había muchos bajos, por así decirlo, donde habían peces y se podían capturar. Y en ese entonces se guardaban unas botellitas, digamos, como estas, pero no sé si te acordás que las botellas no sé si pueden decir marcas acá o no. Bueno, es una botella de agua muy conocida, seguro. Una botella de agua muy famosa, pero que eran más anchas, ¿verdad? No eran tan estilizadas como las de ahora. Ajá. Entonces lo que hacían era cortarle esta partecita, lo huequeaban todo, ¿verdad? Para que le entrara y saliera agua y le abrían acá. Entonces simplemente abrían la botellita, metían el pez dentro de la botellita y la dejaban en una boya abajito con un ancla. Entonces ahí tenían todos los peces y ya cuando tenían listo todo, pues se iban y los llevaban y los exportaban fuera del país. Y mi papá tenía como un pequeño, digamos, acuario en Punta Morales, donde él tenía ahí el centro de operaciones. Entonces eso me ayudaba a mí para hacer ese buceo, digamos, pero con compresor, no con los tanques de oxígeno y nitrógeno que hay ahorita. Yo siempre pregunto a mis invitados y a mis invitadas qué querían ser de niños o adolescentes. Yo me imagino que muchos, es algo muy común, querer ser policía de niño. ¿Eh? ¿Usted quería ser policía? No. ¿Qué quería ser usted? Yo quería ser administrador.
administrador de empresas o administrador ¿Desde de chiquillo? negocios. Desde chiquillo, sí. Eso es lo que a mí me gustaba en su momento. Te voy a contar la historia. Yo entro a estudiar administración de negocios en la UCR, ahí en Punta Arenas, ¿verdad? Y entonces ya llevo con énfasis en marketing y mercadeo. Eso es lo que me gustaba a mí. Entonces, pues entro ahí, empiezo a estudiar, pero yo sentía que me sobraba tiempo, que podía estudiar otra carrera más. Entonces hablo con mi papá para que me financien, ¿verdad? A ver si puedo estudiar otra carrera. Y él siempre quería que yo fuera abogado. Siempre que era el patín de mi papá que fuera abogado. Entonces me metí a estudiar Derecho en una privada. Y estudiando en Derecho en una privada, conozco a 3 compañeros, futuros compañeros de OIJ. Uno que es el jefe actual de La Fortuna, José Carrillo. Otro que fue jefe en Jacó, Carlomagno Villegas. Y otro que también fue jefe en algún momento, que fue Marvin Avilés. Con ellos 3 ahí, empezando nomás, hola, soy del OIJ. Ellos ya estaban. Carrillo, déjeme ver. Carrillo estaba en el Poder Judicial como asistente, pero no como oficial de investigación. Ajá. Entonces yo empiezo ahí a estudiar la carrera, Derecho Romano o algo así más o menos. Y entonces me dicen, mira, ¿por qué no te metes en el OIJ? Eso es bonito, que lo otro y que allá. Yo no lo había pensado como posibilidad. Y entonces le dije, mira, la verdad que sí, suena interesante. Ahí me explican cómo es todo el asunto. Y vengo a aplicar aquí a San José. Con la noticia que me dieron que sí, que me habían aceptado, pero me habían mandado a Liberia y no a Punta Arenas. Y entonces yo estuve pensando, me voy, no me voy, me quedo acá en Punta Arenas donde estoy. Yo trabajaba en una ferretería en ese entonces como asistente administrativo, ya la ferretería inclusive no existe. Y estaba en ese pensamiento, yo no voy. Al final me decidí irme, ganaba casi que lo mismo, no era mucha la diferencia, pero vea, desde que entré a la OIJ yo quedé prendido, o sea, qué trabajo más increíble y más bello es ser policía. El primer muerto que tuvo que atender. Quedé paralizado. O sea, no hubo forma, vea, quedé paralizado. ¿Cómo fue? Es que viera qué muerto más complicado. Los mismos compañeros me decían que estaba horrible. O sea, fue un muerto en la cruz, en la frontera con Nicaragua. Estábamos a 200 metros de la frontera, pero en montaña, ¿verdad? Y entonces esa persona estaba casi todo comido por animales, estaba casi que en reducción esquelética, pero la parte de frente, que era la que quedó, porque él quedó en decúbito dorsal, entonces estaba expuesto todo el pecho y toda la cara. Y ya la otra parte sí estaba completa, o sea, todo el resto de la espalda sí estaba completa, estaba bastante descompuesto. Y me dijeron, Randa, agarre los guantes y agárrelo. Y vean, ¿cuántos días tenía usted? No, como 3, 4 días, no sé, algo impresionante, ¿verdad? No hubo forma, yo me quedé pero frisado ahí. Y los otros 2 compañeros, un compañero de apellido, de nombre Edwin, y otro de nombre Mario, ya agarraron muerto como si nada, lo levantaron y sellaron. Bien, no te preocupes, siempre pasa con el primero. Ya después de esa experiencia, mira, levantar un muerto era cualquier cosa, ¿verdad? Pero ese sí me llevó. Otro que todavía lo recuerdo fue un bebito que murió. Sí, es el impactante. Como de 8 meses, ¿verdad? Y en ese entonces se tenía la tradición, la costumbre de que los cuerpos se echaban no existían las camionetas de la morgue como ahora, y se echaban en los cajones de los pickups, ¿verdad? Y entonces yo pidiendo, mira, echemos mejor aquí con nosotros en adelante, ¿verdad? Porque es muy feito por el bebé. Y digamos algunos suicidios, ¿verdad? De jóvenes, eso todavía los recuerdo, porque yo pensaría, bueno, ya tenían una edad realmente parecida a la mía, porque yo tenía en ese momento 22 años, ellos 18, 17, ¿qué serían de ellos ahorita, verdad? Son cuestiones que a veces me pregunto, pero lastimosamente tomaron esa decisión en su momento, pero ese primer cuerpo sí fue bastante ejemplificante, o sea, fue terrible, y ya después de eso, no, con normalidad, todos los cuerpos. Más una vez venía en el carro mío que tenía un pickupcillo Nissan 1200, y había un muerto llegando a Liberia, y había unos compañeros, entonces yo me bajé del carro, más bien me los puse a ayudar ahí y toda la cuestión, pero sí, el primero sí fue medio complicado. ¿Y estuvo en Liberia? ¿Después pasó a dónde? Yo después de Liberia pasé a San José. Ya en ese momento en Liberia, después de unos años, fui analista criminal de Liberia, y posteriormente surge una posibilidad de irme como analista criminal de la sección de fraudes de OIJ. Ahí estuve un tiempo en la sección de fraudes como analista criminal, y después nos pasaron todos a la unidad de análisis criminal de la OPO, de planes y operaciones. Yo no quería irme para la unidad de planes y operaciones, a la oficina de planes y operaciones.
¿Pero por qué? Me acuerdo que le hice bastante la guerra a don Francisco Segura, ahí después vacilamos, hasta un recurso de amparo creo que había puesto en su momento. Yo era medio pleitonero, así, sí. Y ¿Pero por qué? ¿Muy aburrido o qué? No, es que tenemos un proyecto bastante bonito en fraudes. Ok, está enfocado en... Ajá. Uh-huh. Entonces, en su momento, pues habían algunos analistas que lo hacían bien, otros que que no lo hacían tan bien, y habíamos otros que lo hacíamos muy bien, entonces querían como nivelarlos a todos. Entonces pues no quería en su momento, pero al final tuve que aceptarlo, ¿verdad? Irme a la sección a la unidad de análisis de la OPO. Y vea usted la vida, pues fui su jefe de la OPO, fui jefe de la OPO, son vueltas de la vida y situaciones que a uno lo hacen ser más humilde. Yo en algún momento tuve un cambio de vida bastante profundo, tenía 30 y algo de años y estaba estudiando francés en ese momento y vi una frase, una parte de la Biblia que yo la había cantado, la había hablado, la había recitado de todos, pero nunca la había entendido, la verdad. Y esa es la carta de San Pablo, que habla sobre el amor, ¿verdad? Uh-huh. Que el amor todo lo perdona, toda esa cuestión, ¿verdad? Pero yo siempre lo había leído normal. Pero ya cuando lo leí en francés, yo vi que ese apartado decía charité, que es caridad. Uh-huh. Y inmediatamente me golpeó, porque yo sabía que caritas significa amor, pero caritas es también caridad. Uh-huh. Entonces yo ahora sí entendí el concepto de amor desde la perspectiva de San Pablo, de lo que él trataba. No es el amor sexual, ni es el amor platónico, ni ninguno de esos amores, sino es el amor a la caridad, a las personas. Entonces, y había una frase muy importante ahí que decía, usted puede saber todos los idiomas de la tierra e incluso saberse todos los idiomas hablar todos los idiomas de los ángeles, que si no tiene amor, usted no es nada, o si no tiene caridad, uh-huh, usted no es nada. Y en ese momento ya hablaba yo, ¿cuánto eran? 5 idiomas. Entonces dije, no, es que yo no puedo ser así, tengo que cambiar. Y lo cambié. Y desde entonces ando conmigo siempre una medallita, una cruz de San Francisco de Asís para recordarme que siempre debo ser humilde. ¿Cuáles idiomas habla usted? Mira, bueno, en su momento yo estudié español, inglés, francés, portugués, alemán, italiano. Creo que ahí van 6 ya. Pero primero, el primero que aprendió fue Estados Unidos cuando se fue para... Español, que es idioma ya... Pero materno. Cuando fue a Estados Unidos y después usted mismo por su propia iniciativa empezó a estudiar acá, digamos. Acá, sí, vamos a ver. Mi esposa tiene un apellido o una ascendencia italiana. Ajá. Entonces me gustó poder aprender ese idioma que es italiano, que en realidad es muy parecido al español, pero uh-huh, tiene sus cosillas diferentes. Después de eso... Ella también habla italiano. No, o sea, usted es el que habla. Sí, ella es la que es de descendencia italiana, pero usted es el que habla. Ella se parece, y tiene un perfil muy italiano, muy europeo. Y después de eso, como le decía, mi papá habla alemán, entonces no me podía quedar atrás, empecé a hablar alemán. Y después dice, mira, ¿por qué no estudio de francés, la verdad? Y me pasó algo curioso, porque yo intentaba hablar francés, pero me salía el italiano. O sea, no podía hacer la división de idiomas en la mente, ¿verdad? Ya posteriormente sí lo logré hacer y terminé con portugués. Te cuento que estudié mandarín 3 años en el templo budista aquí en Pavas, pero no digo que lo hablo porque miras cómo me ha costado aquí con la comunidad china poder conversar con ellos. Me ha costado tremendamente. Cuando uno intenta hablarles en mandarín, pues inmediatamente me cierran la posibilidad de conversar. Solamente una vez, te voy a contar una anécdota interesante. Estábamos en ese día buscando el diablo, fue el año pasado, fue como en estas fechas más o menos, que hicimos un operativo fuerte en Cariari y nos toca buscar la comida a todos los compañeros, que éramos como 80. Entonces, lo más usual y lo más fácil para buscar es buscar comida china. Y ahí fuimos a Guapiles, a un chino, y entonces le pedí 80 cantoneses para los compañeros, y todo contento el chaval, ¿verdad? Y entonces, ¿En chino se lo pidió? No, yo se lo pedí en español. Ajá. Y entonces le pregunto de cuánto cuesta, ¿verdad? En chino, y ahí se me contestó, ¿verdad? Y me empezó a hablar un poquito. Claro, yo como no lo profundicé más, no tengo muchas palabras, digamos, como para hablar, pero digamos, lo basiquito, pues sí lo conversamos. Pero mira, esa parte me ha costado mucho. Pero el alemán, yo no hablo alemán, no conozco, debe ser muy difícil. El alemán es súper complicado, ¿verdad? Tiene unos dativos que lo que hace es que cuando termina la oración va a cambiar las palabras dependiendo de lo que sea. Es como el español, tiene el la, el lo y el el. O sea,
Estas palabras que utilizamos nosotros para decir la casa, el carro, Ujú. existen en alemán y también el neutro, como lo caro o lo mío, ¿verdad? Entonces el das, el der y el die, que serían la equivalencia, pues hay que saber en cuál palabra se utiliza y en cuál no. Esa parte es complicada. Los números a veces se ponen medio complicados, hay que decirlo al revés. Por ejemplo, 35 sería 35, sería 5 y 30, no sería 35 como... ¿Cómo se dice? 5, que es 5. 5 Und, und drei, 3. sick. No, muy 35. Para decir 35, nada más. Ah, sí. ¿Cuál es la palabra más complicada que usted dice, oiga, caramba, qué palabra esta? Hay muchas en realidad, es que a veces cuando juntan un montón de palabras se hace enorme. Es Sí, porque tremendo. entiendo que dependiendo una misma palabra no es, le suman, le van sumando, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Eso es algo complicado. Yo te puedo decir, ich habe Deutsch gelernt hier in Costa Rica, in Goethe-Zentrum, aber hier in Costa Rica es ein bisschen kompliziert, deutsche Leute zu finden. Mein Vater spricht Deutsch, aber wenn wir Deutsch sprechen, ist ein bisschen kompliziert. Ay, ¿qué nos dijo? Lo que dijo básicamente fue que aquí en Costa Rica es un poquito difícil encontrar alemanes para poder hablar alemán, no es tan fácil. Mi padre habla alemán, pero cuando nosotros hablamos, pues a veces también se nos complica un poquito entre los dos. Y Pero- sí he hablado con alemanes acá, y sí se comunican bien. Sí. Al final vamos a ver. Yo lo que aprendí fue el Grundstufe, que es como el nivel básico. O sea, en 3 años. 3 años para poder hablar el nivel básico, ¿verdad? Ni siquiera es el Hochdeutsch, que es el nivel más alto del alemán, que es mucho más complicado. Como hablaba Goethe, por ejemplo, o escribía Schilling, o algunos de esos grandes autores alemanes, o Kant, o alguno de ellos, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado, digamos, la filosofía, me ha encantado toda la vida. Yo desde chiquillo leía libros, o enciclopedias, me las empezaba a leer, todos los tomos los terminaba, ¿verdad? Como para tener un poquito más de conocimiento. No existía Google, uno era su propio Google, Así ¿verdad? es. Entonces, ahorita es más fácil porque usted cualquier cosa lo googlea y ya lo tiene la respuesta, pero en ese entonces había que aprenderse todo, entonces era un poquito diferente. Para terminar esa caja de sorpresas que es usted es boxeador o boxeó. También le hacía. Vea, yo fui triatlonista en ese momento y también boxeador. Mi hermano, Mario Alberto, nosotros fuimos los dos a la, ¿cómo se llamaba? La Cámara de Deportes de Punta Arenas de boxeo. Ahorita se me olvidó el nombre completo. Y yo tenía como 17 años tal vez. Mario tenía unos 16, 15, porque tenemos como año y medio de diferencia. Mario al final sí siguió. Él trabajó en OIJ, también fuimos investigadores los dos en su momento. Y él ganó medalla de plata en Juegos Nacionales. Ajá. Cuando fue en Santa Cruz, si mal no recuerdo, o algo así. Perdió contra un boxeador en Cartago. Pero a mí me encantaba el box, o sea, todo lo que era de boxeo. Mi hijo, de verdad, tiene un nombre por un boxeador, que es Fraser, como Joe Fraser, Ajá, ¿verdad? ajá. Por eso es que él tiene ese nombre. Y yo tenía un perro, antes de mi hijo, tenía un perrito que es boxer, la raza es boxer, Ajá, ¿verdad? ajá. Y el perrito yo le puse Cassius, por Cassius Clay, ¿verdad? Claro. Y entonces que el que seguía Ian es mi hijo, entonces le puse Fraser por eso. Ya no practica nada de eso. No, Ya ahora Ni no me- no así me- para... No, me gusta verlo nada más y cuando veo los jabs o los uppercut, cosas así por el estilo, pero ya no. ni ya juega no. de portero ni nada. No, la última vez me fue muy mal, o sea, hace como 10 años me metieron un gol Menos bucea. No, ya ahora es muy difícil, ahora se me complica. No, bucear, miras que bucear así en el sentido estricto de la palabra, no. Yo fui con mi familia hace unos 8 años a Islas Galápagos y estuvimos buceando en una de las islas, muy bonito ahí, la verdad. Y entonces uno veía las tortugas marinas, Galápagos, ¿verdad? Claro. O sea, uno metía la cabeza bajo el agua e inmediatamente vos veías ese mundo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados aquí con las tortugas marinas, tiburoncitos pequeñitos que evidentemente no tenían dientes, también los caballitos de mar y demás. Y como te dije yo, que mi papá exportaba peces, pues todos los pececitos de esos de colores, pues yo conozco el nombre de todo. Entonces yo le decía, bueno, este es un passer, este es un cortés, este es un cabeza azul, este es una mexicana, etcétera. Porque ya uno, pues años de estar en eso y ya los conocía también. Dicen que viajar es vivir. Usted ha viajado mucho. Sí, la verdad que desde niño, te voy a contar, desde niño yo cuando iba a algún consultorio médico o algún lugar donde
hubiera alguna oficina, generalmente tienen unas revistas de viajes, ¿verdad? Entonces usted empieza a ver todos los lugares estos bonitos del mundo. Yo decía, qué bonito debe ser mochilero o algo así, ¿verdad? Similar. No tuve la oportunidad de niño sí tuve la oportunidad, no puedo ser tampoco mal agradecido, de ir con mi papá a Orlando, Florida. Fue muy, muy bonito, Miami, Fort Lauderdale, Orlando. Después fuimos a Chicago y fuimos a Wisconsin. Él era, yo te he contado que él era AFS, ¿verdad? También. Entonces, en Wisconsin estaba la familia. Pero el otro hermano, que de hecho yo tuve un hermano que se llamaba Roberto, él tuvo 2 hermanos, Roberto y Steve. Y el primer hijo que tuvo mi papá y mi mamá, que murió, se llamaba Roberto Steve. Entonces, fuimos a Chicago y fuimos a Wisconsin. Después de eso, yo ya cuando me casé, fui varias veces con mi esposa. Generalmente, inicialmente era Estados Unidos, ese era el boom. Pero ya después pusimos la atención en Europa y la verdad que yo hablaba en ese momento ya varios idiomas y pues nos íbamos a Europa a veces con mi hijo. Y hemos ido como unas tal vez 3 veces, antes de evidentemente ser director. Yo siempre he sido muy ordenado en las finanzas, no me endeudo innecesariamente. Y bueno, como tengo la casa paga y el carro pagado, pues en realidad lo que siempre hice desde hace unos 10 años es tomar el aguinaldo y el salario escolar, juntarlo junto con el de mi esposa y aprovechamos para ir a algún lugar, por lo menos una vez al año salir a algún lugar bonito. ¿Cuántos países conoce? Vamos a ver, tal vez unos 80 tal vez. ¿80 países? Sí, puede ser, perfectamente. ¿Cuáles son los 2 o 3 destinos más raros? Que usted dice, esto sí está raro. Bueno, no te voy a decir los raros, digamos, podría decirte Myanmar, podría decirte Nepal, generalmente es el sureste asiático, pero de destinos bonitos que le ha generado una impresión tremenda, Turquía. Vieras que yo he hablado con varios compañeros que también han salido del país y demás, y todos me han dicho que Turquía, de todos los países que conocen, ese es el más bonito. ¿Por qué? Vieras que Turquía lo tiene casi que todo. Decía Napoleón Bonaparte, por eso que yo a veces utilizo citas porque me gustaba mucho leer. Decía Napoleón Bonaparte que si el mundo fuera un país, la capital sería Estambul. Y bueno, es un referente. ¿Pero qué? ¿La arquitectura? Es que mira, ahí está primero que nada Constantinopla, ¿verdad? Está la Hagia Sofía, que sirvió mucho tiempo de la cuna, digamos, de esa gran civilización romana, que después pasó a ser una civilización oriental. Y tiene tantas cosas, tiene ahí el caballito de Troya en Canacale, tiene la iglesia de María en Efeso, la casa de María en Efeso y la iglesia de Juan en Efeso. Tiene varias maravillas del mundo antiguo, están en Turquía. En Bodrum está el mausoleo de Halicarnaso, ahí en Efeso está el templo de Artemisa. Entonces, Turquía tiene muchas cosas, tiene Pamukkale, que es unas piletas de agua que están salificadas, entonces se ve todo blanco. De hecho, Pamukkale significa el castillo blanco. Tiene tantas cositas Turquía que uno le dice, la verdad, que qué lugar más bonito, tan encantador. Después de eso, que me haya golpeado bastante fuerte, la India. O sea, la India golpea siempre cada vez que uno va por ahí, pues es bastante fuerte la impresión. ¿Por qué golpea? Por las bellezas que uno ve ahí, el Taj Mahal, estar en Delhi, que es una ciudad tan bonita, pero a la vez tan llena de pobreza, tantas cosas que uno ve ahí, que uno dice que agradece de verdad estar en Costa Rica. En Katmandú, por ejemplo, el tráfico es algo terrible, no hay policía, no hay señal de tránsito, no hay nada, usted tira a como va, a como ¿Y pueda. si choca algo, qué pasa? No, vieras que no chocan, eso es lo curioso, o sea, uno está pero dice, uy, yo voy a chocar, y no chocan. O sea, nunca chocan ahí. Entonces, es parte de la misma cultura. En Bali son unas bellezas que pude ver ahí en la isla de Denpasar. En Australia, que también tuve la oportunidad de una arquitectura fantástica, poder ver el teatro de la ópera en Sydney es algo fundamental. ¿Y la costumbre más rara que se ha encontrado? ¿O la comida más rara? Vieras que yo trato de no comer tanto, digamos, local porque... uno no sabe cómo reacciona. Capaz que me voy a arruinar el viaje. Sí, los compañeros de viaje que he ido con algunos, sí han reaccionado mal, entonces yo trato de no comer tanto. Por ejemplo, tal vez en el sureste asiático te podría decir que allá hacen comidas, digamos, con animales, ¿verdad? Cucarachas o
o algún tipo de esas cosas que yo sinceramente no las probé. Yo trataba de probar algo más occidentalizado. Pero sí he visto, digamos, los pinchos, por ejemplo, con lagartijas o cosas así por el estilo que uno de pronto dice que es exótico, pero en realidad nunca le entré. Me dijo Galápagos, me había dicho también en su momento. Sí, claro. Un lugar especial debe ser. Totalmente, es de los lugares que uno alguna vez en la vida debería de ir. Son varias islas, Galápagos en realidad son muchas islas. Hay 3 principales, Santa Cruz es una de ellas, Barquisimeto es otra, y para transportarse evidentemente hay que hacerlo en avión. Entonces lo que hicimos mi familia y yo fue que fuimos a Guayaquil cuando estaba bonito. Guayaquil incluso hasta yo lo utilizaba de ejemplo, digamos, de recuperación de zonas o barriadas pobres. Ellos hicieron una avenida, por así como decir, un paseo de los turistas en Punta Arenas, pero muy hermoso. Y tenían un farito y lo que llevaban es el dinero a los grupos más pobres, porque donde antes eran favelas, que eran como unas peñas, ahí entonces eran donde le llevaban los turistas. No sé qué pasó, me imagino la misma historia de siempre, la droga. Pero bueno, hicimos esa escala en Guayaquil, y desde Guayaquil uno toma un avión para ir a Galápagos. Entonces fuimos a 3 islas. Las islas hay que transportarse, evidentemente a nivel marítimo. No hay un ferry, no hay nada de eso. Entonces lo que se hace es que hay unos yates, como yates aquí decir, ¿verdad? Y esos yates te cobran, qué sé yo, $20 por persona, y alcanzan como unas 30 personas por yate. Entonces hacen movimientos entre islas. Yo fui a las 3 principales y ahí pude bucear, como te dije, ver las tortugas Galápagos, ver, digamos, aves exóticas. Por ejemplo, las aves estas que tienen las patitas azules, que son muy famosas en los Galápagos. Y en realidad, pues todo lo que uno ve ahí es aparte de carito, porque es una isla, pues la verdad que es muy precioso. Ahí tengo mi foto del Facebook, por cierto, ahí se me dio una cara de felicidad y estoy con unos leones marinos. Hay alguna gente que dice son focas, pero no son focas, son leones marinos en realidad. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy bonita la Galápagos. El león marino es más grande, sí, claro. Hasta peligroso. No, uno no se le podía acercar. O sea, yo estaba a una distancia, digamos, con miedo. O sea, mi sonrisa era felicidad, pero también con algún temor, porque de algún momento se le viene el león marino a uno y ¿qué hace uno? No hay forma. Pero digamos, cuando uno está en la isla, ve que los leones andan por todos lados ahí acostados, en la playa, en el corredor de una casa o en una banca, estaban acostados ahí como si nada. Entonces, es parte del folclore y la misma belleza que se ve en Galápagos. ¿Qué edad tiene usted, don Randall? 47 años. 47 años. Usted le quedan casi 18 años, digamos, de trabajo. Sí. Ni lo pienso, ni lo doy mucha mente, la verdad. Cuando tenga todo ese tiempo libre, ¿qué va a hacer? No sé, porque yo le he dicho a mi esposa que mejor aprovechamos ahorita que estamos jóvenes para ir a hacer todos los viajes que quisiéramos en el tiempo libre nuestro, ¿verdad? Evidentemente. Y no esperar los 65 años, porque uno no sabe qué le depara el futuro. Vea usted, Paul McCartney hizo una canción para su esposa Linda McCartney, ¿verdad? Will you still love me when I'm 64? O sea, me amarás cuando yo tenga 64 años. Y se murió Linda McCartney. Y entonces la canción no le llegó. Entonces mejor la vida se vive ahorita y no esperar, no sé, 3, 4, 20 años después. No lo veo. Es mejor ahorita. Bueno, es una buena filosofía, porque la mayoría de los entrevistados y entrevistadas que uno tiene por acá plantean que cuando van a pensionarse o cuando ya tengan muchos más años van a hacer lo que siempre han querido. Usted me está diciendo que usted hace lo que siempre ha querido, desde ya. Cuando tengo la oportunidad lo hago. O sea, cada vez que hay una oportunidad, una ventana, que pueda sacar vacaciones, aquí es muy difícil sacar vacaciones. Te doy un par de ejemplos. Yo salí en viajes personales con mi familia el 31, vamos a ver, el 30, 31, primero de, vamos a ver, 29, 30, 31 y primero de diciembre, y el primero fue evidentemente enero. Me fui a Guatemala, porque siempre quería conocer Tikal. Entonces aproveché que el 29 era asueto, el 30 y el 31 era sábado y domingo, y el primero, que era lunes, era feriado. Entonces aproveché, me fui para allá, conocí a Titlán, que es una belleza, Antigua, Tikal y algunos lados de Guatemala centro. Entonces,
cuando se surge la oportunidad a tiempo y no choca directamente con las labores, como en este caso, que era un asueto y un feriado, pues trato de aprovecharlo. Igual fue cuando me fui para Orlando, yo te conté que para el 30 aniversario de haber salido del colegio. Cayó también una fecha que me favorecía y también casualmente mi esposa cumpleaños para esa fecha, entonces hicimos solo combo y nos fuimos para Orlando. Fueron como 4 días, pero los disfrutamos bastante porque hace tiempo no íbamos a Orlando. Este espacio se llama Cero Estrés, nos quedan un par de minutos y yo quería preguntarle, en este trabajo suyo, que debe ser muy estresante, ¿cómo hace usted para desconectarse en el día a día? Porque yo me imagino que si pasa algo grave, a usted lo tienen que llamar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. O sea, ¿cómo hace usted para decir, bueno, me voy a desestresar en este momento? ¿Cómo es su dinámica para eso? Vieras que a mí no me da tanto el estrés es mucha carga presente, ¿verdad? La ansiedad es mucha carga futura y la depresión es mucha carga pasada. Yo aprendí desde hace varios años, yo estuve al lado de varios directores, al lado de don Francisco Segura, al lado de don Walter Espinosa, y aprendí que siempre va a haber algo que va a pasar, que algo que va a suceder, y en la mayoría de cosas, si uno se estresa, más bien pierde. Entonces, hay un concepto que se llama eustrés, que es el estrés positivo. Eu significa bueno, y es el estrés bueno. Entonces, cuando sucede alguna situación como esta, más bien a mí me inyecta, me genera una adrenalina positiva y no negativa. Entonces, ya he aprendido, como decimos a lo interno en el OIJ, a no morirme en la víspera. Entonces, cuando sucede una situación grave, sabemos que puede suceder algo que no está bien, pero lo tratamos de manejar o canalizar para que no nos afecte directamente, porque si cada situación que sucede acá, que hay un problema con tal cosa, que nos quedamos sin plata en otro lado, siempre va a haber algo que trate de afectar. Hay una película muy interesante de Will Smith y Tommy Lee Jones, se llama Hombres de Negro, y entonces Will Smith estaba iniciándose como agente... sí, como hombre de negro. Ajá, como hombre negro, y estaba acá, que es Tommy Lee Jones. Y entonces Will Smith le dice, pero es que hay un crucero internacional apuntando hacia la Tierra, ¿verdad? Que le va a destruir en ese momento. Entonces le dice Tommy Lee Jones, pero siempre, todos los días hay un crucero internacional apuntando hacia la Tierra. No te estreses por eso, ¿verdad? Entonces yo opté esa política de tratar de que no todo golpee tan anímicamente. Hay casos que, ¿verdad?, son muy, muy desgarradores. Claro. Y digamos, hay lo que a veces genera tal vez la frustración, porque nosotros a veces tenemos situaciones para poder allanar o para poder golpear y no resulta como uno quisiera a veces, pero hay que también aceptar las realidades que tenemos del entorno y procurar mejorar las situaciones que nos afectan. Ya para terminar, me queda un minuto. Yo quería pedirle un consejo que usted nos dé a todos un consejo de viajero. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque conforme uno va viajando uno está diciendo esto es un error, esto no lo vuelvo a llevar, esto... Típico error de principiante, llevar más ropa de la necesaria, ¿verdad? Eso es muy común y al final uno se devuelve como... Y si no, las maletas que van abajo se pierden. Muy, muy común. Pero alguien que ha viajado tanto a esas partes, deme un consejo de viajero para alguien que está empezando en esto. Usted ya lo dijo, viajen ligero, no guarden la maleta abajo porque uno dura mucho tiempo, 1 hora tal vez perdida en el aeropuerto. Nosotros nada más viajamos con el carry-on y una mochilita y con eso nos la jugamos. Sí hemos, digamos, buscado la forma de mejorar el peso. Utilizamos camisas reversibles o ropa reversible, todo reversible, para poderlo utilizar un día y después se lava y a la semana siguiente la usas por el otro lado, entonces no queda siempre igual en la foto. Bueno, eso no lo había visto, es buena idea. Sí, sí. Yo siempre le aconsejo a la gente que con la ropa que se va es con la que se venga. Y ya se quitó, que sea la más, pero como dice usted, yo no lo había pensado, reversibilidad es una salvada. Y ropita, digamos, fresca, que no sea tan pesada. A veces la ropa es muy, muy pesada, los jeans son muy pesados. Hay unos pantalones tipo cargo con una tela muy, muy buena porque cuando hace calor no sientes calor y cuando hace frío, increíblemente, no sientes frío. Entonces te mantiene una temperatura corporal muy estándar, muy buena. Don Randall, muchas gracias por atender nuestra invitación y tener este espacio Cero Estrés. Porque todo lo que hacemos es importante todos los días, pero es muy importante, casi que vital, nuestra salud mental, dedicarnos a hacer las cosas que nos gusta, la familia, tantas cosas, de verdad muy amable porque nos abrió las puertas para repensar y para reflexionar en esos temas. Con gusto, Rodolfo, es un placer y estamos a la orden para cuando usted lo tenga bien.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una nueva entrega de Cero Estrés. Hasta entonces. En 7 días radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.